buenos días tengan todos ustedes. Les habla por acá el coronel del ejército Pompeyo Torrealba Rivero. Lo primero que quiero decir es un pensamiento de Séneca, un filósofo de la antigüedad, que hablando de la ingratitud dijo: ingrato es quien niega el beneficio recibido, ingrato quien lo disimula, ingrato quien no lo devuelve, y más ingrato de todos quien se olvida de él. Hago esta salvedad por el agradecimiento que debo de darle al señor ministro de la Defensa, el general en jefe Padrino López, por haberme invitado a participar en tan prestigioso evento como lo es este quinto foro sobre el tema del Esequibo. Y al general de división Pérez Villamizar, quienes son los mentores de haber presentado mi nombre para participar en tan magno evento. Hablar del tema del Esequibo y hablar en términos de una limitación del tiempo es el mayor compromiso que se me ha presentado durante estos 34 años que tengo trabajando el tema, después de haberme leído 147 libros, después de haber viajado a las zonas adyacentes al territorio Esequibo durante 91 veces, a pasar 9 veces hacia la zona del Roraima en Brasil para empaparme en forma directa de la problemática de nuestro territorio Esequibo. Este es el compromiso más grande que he tenido, porque resumir en unos 20, 30 minutos 500 años de historia no es nada fácil. Y todas las conferencias y todas las invitaciones que había recibido con antelación me daban tiempo suficiente para hacer una explanación completa de este tema tan interesante y tan importante para la República de Venezuela, como lo es la recuperación de un espacio geográfico que nos pertenece por la historia, por la razón y por la justicia. El tema en particular lo puso el planificador en el bloque número 1, donde debemos de hablar de la perspectiva de la historia de la reclamación del Esequibo. Y debemos de comenzar por la parte más lejana para hablar de la historia del Esequibo. Y hablando de la parte más lejana, nos remontamos al propio descubrimiento. El descubrimiento que hicieron nuestros aborígenes de que existían otros seres humanos blancos europeos que vinieron a usurpar, que vinieron a tratar de apoderarse de unos espacios geográficos que nos pertenecían desde aquella época. Pero de ahí nace una cosa muy importante para nuestra reclamación, que es el derecho de descubrimiento, que era una ley, era una norma para aquellos años de 1492, cuando se presenta en estas tierras Cristóbal Colón con un poco de barcos y un poco de gente de Europa. Y es así cuando en ese encuentro se producen dos cosas: el encuentro del europeo de nuestros aborígenes y el encuentro de nuestros aborígenes del europeo que vino a estas tierras a alterar la tranquilidad y la paz de esta tierra de gracia llamada América, y en particular llamada Venezuela. De ahí proviene la raíz de la propiedad que nosotros tenemos sobre este territorio llamado territorio Esequibo, por cuanto ese derecho de descubrimiento invocado desde la época española nos permite asegurar de que los que vinieron por primera vez a estas tierras eran los españoles, y toda esa tierra que
existe y que nosotros pretendemos recuperar, como lo haremos en algún día de nuestra historia, ese territorio le pertenecía a España, que era la gran potencia de aquellos años, era España. Es más, Holanda era súbdita de España, Portugal era súbdita de España. Sin embargo, hasta en las mejores familias pelean. Y desde ese mismo momento en que empezó la pretensión de repartir esa torta que había aparecido aquí en América en cuanto a ese territorio, resulta de que los portugueses le reclaman a los españoles su deseo de participar. Y es cuando interviene el Papa a través de una bula y establece en 1493, a tan solo un año, establece una línea divisoria para evitar la pelea entre hermanos, un meridiano de norte a sur, dividiendo al mundo en dos partes, la parte del este para los portugueses y la parte del oeste para los españoles. Sin embargo, los portugueses, no conformes con esa división hecha en un meridiano a 100 leguas, como se decía en aquellos años, a 100 leguas de las Islas Azores y de Cabo Verde, entonces resulta de que los portugueses reclaman y se produce otro hecho en 1494, cuando precisamente a través del Tratado de Tordesillas, esa línea meridiana se corre hacia el occidente hasta llegar a 370 leguas, lo que le permitió precisamente a los portugueses entrar a un costado oriental de América del Sur, y de allí es donde nace precisamente lo que hoy se llama República Federativa de Brasil, al tener la posibilidad de los portugueses de ingresar al espacio de la América del Sur. Siendo allí los portugueses nuestros vecinos y teniendo ellos la particularidad de haber logrado mantener una fuerza y un pie militar que les permitiera el que no se dispersaran todos aquellos que pretendían independizarse o dividirse, y lograron a estas alturas tener el país quinto en el mundo en extensión. Y nosotros no logramos, a través de la rencilla y de los caudillos en el resto de la América española, no logramos la unidad tan anhelada por nuestro libertador Simón Bolívar, y nos dividimos en pedazos, lo que nos ha permitido ver hoy nuestro mapa de América del Sur dividido en diferentes países. Allí pasan los años, y en 1648, teniendo allá Holanda, siendo súbdito de España, se independizan de los españoles, donde agarran y separan todos aquellos espacios que ellos habían venido ocupando. Y los holandeses habían penetrado aquí a América del Sur, habían penetrado para establecer lo que ellos llamaron la Compañía de las Indias Occidentales. Y esas compañías de las Indias Occidentales lo que hacían era traficar con los esclavos que capturaban en África con la Compañía de las Indias Orientales, y los trasladaban y los depositaban en ese espacio que hoy ocupa tanto la República Cooperativa de Guyana como lo ocupa el actual estado de Surinam, el país llamado Surinam. Esos espacios de Guyana y Surinam son lo que constituyeron en un momento la colonia de la Guayana holandesa. Pero resulta ser de que después vienen
las guerras napoleónicas a finales de 1795 por allá, y para ya comenzar los albores de 1800, y vienen las guerras napoleónicas, y Napoleón toma el control de muchos países europeos, entre ellos España y entre ellos Holanda, que son los dos en particular que nos competen en este estudio de nuestro territorio Esequibo. Entonces, España cae en manos de Napoleón Bonaparte, y Napoleón nombra a José Bonaparte, su hermano, rey de España, y también nombra a Luis Bonaparte, rey de Holanda. Pero muerto el perro, se acaba la sarna. Muerto Napoleón Bonaparte en la isla de Santa Elena, después de haber perdido Waterloo y estar preso allí en esa isla, resulta ser que los países tratan de recobrar su estatus de independencia, y es allí precisamente donde se ocurre nuestra gesta independentista, nosotros aprovechando el hecho histórico donde Fernando VII trata de recuperar el poder en España. Pero también Holanda, también debilitada por las guerras napoleónicas y por ese estatus de coloniaje que hizo Napoleón en aquellos años, resulta ser que Holanda también está debilitada, y es aprovechada la ocasión, ¿no?, por Inglaterra, que Inglaterra agarra y presiona a España y le compra en 1802 la isla de Trinidad y Tobago, pero ya con una estrategia geopolítica de apoderarse de las bocas del Orinoco, buscando la cercanía a las bocas del Orinoco, ya que habiendo tenido la información de Sir Walter Raleigh, que le informó a la reina de Inglaterra de que era sumamente importante y estratégico apoderarse de la boca del Orinoco, porque apoderándose de las bocas del Orinoco se podían dominar el interior de América del Sur, y podía llegársele inclusive a Brasil, a los portugueses, por un costado o por la retaguardia, y también tenía a través del río Amazonas acceso hacia Iquitos, hacia la frontera con el Perú, al virreinato del Perú. Por lo tanto, dominar ese cuerpo de agua llamado río Esequibo era sumamente estratégico y sumamente importante para aquellos entonces, donde el único medio de locomoción y el medio más importante y más contundente eran la vía fluvial, la vía marítima, a través de embarcaciones. Por lo tanto, allí se generó la atracción del poder inglés, que auspiciado por sus fuerzas navales pretendía apoderarse de puntos clave a lo largo, como lo hizo, de todo el mundo. Por eso tenemos allí lo que ocurrió con algunos otros puntos a nivel mundial, de los cuales se apoderó Inglaterra con el objeto de dominar al mundo entero. Es allí donde, en esa debilidad de España, Inglaterra se apodera de Trinidad y Tobago, pero no siendo suficiente apoderarse de Trinidad y Tobago para apoderarse y controlar las bocas del Orinoco, busca un espacio hacia más al oriente, y entonces doblega también a Holanda y busca la manera que Holanda, teniendo la colonia de la Guayana holandesa, ¿no?, entonces Inglaterra presiona a Holanda y le compra unos establecimientos allí del Demerara, de Berbice y del Esequibo, unos espacios que habían sido ocupados por los holandeses, haciendo unas rancherías y haciendo unas edificaciones muy rudimentarias que les servían de galpones, les servían de depósito para los esclavos. Y en una presión ejercida por Inglaterra, en 1814, 13 de agosto de 1814, Inglaterra le compra a Holanda esos espacios, pero todos al este del río Esequibo. Por lo tanto,
al oeste del río Esequibo, solamente habían 2 puestos de observación holandeses que les servían como unos puestos avanzados para tratar de parar a todos aquellos esclavos que tenían en sus depósitos que pretendían liberarse pasándose a los territorios de ocupación española. Y es allí donde hay unas pequeñas instalaciones y pequeñas bienhechurías hechas por los holandeses en la boca del Morocco y del Pomerón, en la parte occidental del río Esequibo. Lo mismo también pusieron un puesto de observación en la boca del río Mazarún, por cuanto los esclavos cautivos en esos espacios del Demerara, Berbice y el Esequibo, en esos establecimientos, no departamentos, sino establecimientos, es decir, bienhechurías de los holandeses, y esos que les servían de depósito para los esclavos. Y los esclavos trataban de atravesar el río Esequibo para ir hacia el occidente, para ponerse bajo la jurisdicción de los españoles, que le era más provechoso que seguir en la incertidumbre de no saber hacia dónde los iba a vender el reino de Holanda en sus negocios nefastos de comercializar a los seres humanos. De allí, entonces, el río Mazaruni se convertía en una autopista para aquel entonces. Por lo tanto, para tratar de poner una alcabala, para poner un puesto avanzado de seguridad, los holandeses establecieron en la isla de Quicoveral, en la desembocadura del Mazaruni, colocaron un puesto de observación. Y Quicoveral, en holandés, lo que significa es un puesto de observación con una vista a los 360 grados, de manera tal de que ese punto de observación más el punto de observación en el Morocco o Pomerón eran los únicos espacios ocupados por los holandeses al oeste del río Esequibo. Ese espacio del Morocco Pomerón, en 1817 por allá, el mismo Libertador le reconoce a los ingleses el que ellos tuvieran allí algún derecho de ocupación, en virtud de que cuando entra en escena en 1834, 1835, un naturalista prusiano llamado Robert Schomburg, que vino contratado por la Sociedad Geográfica de Londres, a que hiciera una investigación de las plantas que tenían la colonia de la Guayana inglesa recién adquirida, y ese prusiano empezó a hacer colecciones de plantas que se las pagaban la Sociedad Geográfica de Londres para su subsistencia. Pero en un segundo viaje que hace Schomburg, resulta ser de que ya vino con una intencionalidad y vino ya amparado y bajo la tutela del Ministerio de Frontera de Inglaterra. En ese primer viaje que hace Schomburg, hace un mapa en 1835, un mapa que yo llamo el mapa ingenuo, motivado a que él lo que hizo fue establecer unas mediciones y hacer un mapa con lo que él observó que había sido territorio ocupado por los holandeses. Y es allí donde ese primer mapa, ¿no?, abarca al oeste del río Esequibo una pequeña porción que está establecida en el mapa de 4.920 kilómetros cuadrados, donde precisamente él establece allí de que ese pedacito había sido o había estado ocupado por los holandeses y por lo tanto le pertenecía al reino de Inglaterra. Eso nos permite a nosotros precisamente evaluar ese primer mapa, y yo le doy una importancia vital, tanta importancia cuanta importancia le dieron los jueces en el laudo arbitral de París, ¿verdad?, donde resulta ser de que ese mapa brilló por su ausencia, porque los holandeses, los ingleses
que estaban allí representando a Inglaterra no hicieron valer ese mapa, por cuanto ahí está establecido que el único pedacito, el único área, el único espacio geográfico al oeste del río Esequibo, del cual pudiera ser la partida de una negociación con Guyana, solamente son 4.920 kilómetros cuadrados, por cuanto ese era el pequeño espacio ubicado o ocupado por los holandeses que Schomburg consiguió para 1835. Ya para 1840, 1841, cuando hace el segundo mapa en su segunda incursión, ya él venía como un comisionado del Ministerio de Frontera, y esa comisión le permitía hacer lo que los ingleses le ordenaron, y los ingleses le ordenaron ya abarcar 141.830 kilómetros cuadrados de nuestro territorio Esequibo, de área ocupada por los españoles. Por lo tanto, resulta ser de que esos mapas, el segundo y el tercer mapa, son como cuando uno manda a hacer un traje. Uno le indica un poco más largo, un poco más corto, un poco más ancho, me queda apretado aquí. Fueron hechos a la medida de los intereses de los ingleses de apoderarse de los espacios geográficos, porque ya allí, además de haber aparecido el interés geopolítico de las bocas del Orinoco, había aparecido un segundo elemento, que eran los grandes yacimientos de oro de lo que se llamaba El Dorado, donde allí en el río Cuyuni, en el río Mazaruni, en el río Yuruari, resulta ser de que el oro corría por sus cauces como piedras en cualquier otro río. Eso le llamó la atención a los ingleses y quisieron avanzar. Es más, después presentaron un cuarto mapa de los 203.000 y tantos kilómetros cuadrados, pretendiendo llegar y abarcar toda la cuenca de esos ríos, lo que generaba prácticamente una penetración hasta las afueras de la población de Upata, donde abarcaba Guacipati, Tumeremo, el Callao, el Dorado, el Manteco, el Palmar. Todos esos pueblos iban a estar abarcados por ese bolsón hecho por ese mapa. Pero ese mapa es tan falso como cualquier cosa, porque ese mapa lo presentaron en 1887 y resulta ser que Schomburg murió en un pueblo cerca de Berlín en enero del año 1865, a los 61 años de edad. Por lo tanto, ese cuarto mapa es totalmente falso. Sin embargo, los ingleses que tenían la planificación, hay otro espacio geográfico que ellos pretendieron ocupar, que fue a través de una situación muy particular que se presentó en 1869, donde precisamente los ingleses pretendieron hacer una negociación con los norteamericanos cuando el presidente Grant de los Estados Unidos dio las instrucciones de que se consiguieran unos espacios en África, giró instrucciones a toda la parte diplomática de su país de que buscaran algún país que quisiera vender en África unos territorios para repatriar a todos los negros que habían sido liberados después de la guerra de secesión. Y en esa situación, allí los ingleses se percataron de que los norteamericanos andaban buscando unos espacios geográficos para hacer una repatriación de los ingleses, y le hicieron una nota diplomática a los norteamericanos diciéndoles en algunos términos parecidos lo siguiente: ¿por qué ustedes están buscando espacios geográficos en África para expulsar
o extraer o sacar a los negros de allí, y ustedes sabiendo de que Inglaterra tiene bastantes espacios porque tenían la India y tenían otros países allá ocupados en África, no nos han dicho nada a nosotros, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier negociación con ustedes porque tenemos planificado, ¿verdad?, una negociación muy importante. Hay un pequeño país llamado Venezuela que es tan débil y tan fácil de invadir que nosotros tenemos planificada toda una ocupación de todo ese espacio. Y nosotros estamos dispuestos, con la aprobación de su parte, de dividir ese país en dos pedazos para nosotros hacer una colonia de las más importantes en el mundo, hacerla con esa mitad de ese país que tenemos planificado, una operación militar de ocupación y de invasión, y hemos trazado una línea desde el río Neverí, remontando el río Neverí a las estribaciones de las serranías de allá, de la parte sur del estado Anzoátegui, y trazando una línea recta hacia el Orinoco, atravesando el Orinoco y llegando a la frontera con el Brasil. Todo ese espacio lo necesitamos nosotros para hacer una gran colonia, y toda la parte al oeste de esa línea divisoria se la podemos dejar a ustedes, a los norteamericanos, para que en una forma más fácil puedan sacar a todos esos negros que quieren sacar después de haberles dado la independencia. Resulta ser que los norteamericanos no contestaron esa pequeña nota diplomática inicial y le mandan otra nota recordándole de que le habían hecho esa propuesta para hacer una colonia de Venezuela, y la mitad para los norteamericanos y la mitad para ellos, y resulta de que entonces reciben la respuesta del presidente Grant, donde les dice: nosotros no le habíamos contestado porque el presidente andaba de comisión hacia el occidente de los Estados Unidos, y quisimos esperar de que él regresara de su viaje para darle respuesta, y no aceptamos la propuesta ni permitimos de que nadie acepte, y menos un país europeo, vaya a invadir a un país de América del Sur. Allí la doctrina Monroe resulta ser aplicada por los norteamericanos, no salvó, por cuanto la avaricia de los norteamericanos de pretender colonizar todos estos espacios geográficos de nuestro país, para ellos solo le obstaculizó a que Inglaterra se apoderara de la mitad de Venezuela. Esa es parte de la ocupación que quería y pretendía hacer Inglaterra de los espacios geográficos que le pertenecen a todo aquello que era la Capitanía General de Venezuela, que en 1708 de septiembre de 1777 organizaron los españoles, y que reza nuestra Constitución de que a través del utis possidetis iuris, todo aquel espacio geográfico que le pertenecía a España es lo que configura la República de Venezuela, patria del libertador Simón Bolívar.